Macro Digital Televisión presenta Migración al Día. Toda la información que necesitas saber sobre residencia permanente, permisos de trabajo, asilo, TPS, ciudadanía americana. Con el abogado de la comunidad, Carlos Calzadilla. Bienvenidos a Migración al Día. Hola, soy Carlos Calzadilla, tu abogado de inmigración, y tenemos otro segmento, otro programa de Inmigración al Día que hemos preparado con bastante cariño para que le llegue a todos esos hogares que están necesitados de esta información con la señal de Macro Digital Televisión. Y hoy tenemos un tema importantísimo que vamos a hablar el día de hoy, que es el asilo político en los Estados Unidos. Hemos preparado este segmento para ustedes puedan entender ¿en qué consiste este tipo de beneficio humanitario? ¿Cuáles son las personas que califican? ¿Bajo qué condiciones son las personas que pueden aplicar a un proceso de asilo político? ¿Cuál es el detrás de cámara de esta aplicación? ¿Cómo quedan los beneficiarios? ¿Si tiene algún tipo de costo con inmigración? ¿Cómo se obtiene un permiso de trabajo mientras se llaman a entrevista? O aquellas personas que están en una corte de inmigración. Igualmente, explicaremos a lo largo de nuestro programa los tipos de diferencia de asilo político que existen. Un asilo político defensivo, que es un proceso que se hace a través de la Corte de Inmigración, y un tipo de proceso de asilo político afirmativo, que se hace a través de los servicios del USCIS. Igualmente vamos a hablar de cómo son las entrevistas, cómo es la Corte de Inmigración, cómo quedan los familiares y toda la información importantísima que hemos preparado para ti el día de hoy. Y vamos a empezar hablando ¿qué es el asilo político? ¿Qué tipo de ayuda humanitaria es el asilo político? Y pues esto viene desde hace mucho tiempo atrás, de las convenciones de Geneva Convention, de Génova con la Convención, donde se comienzan a tratar y dar derecho a los perseguidos, a las personas refugiadas de guerra o países que vienen en conflicto en guerra. La historia nos viene más o menos de esa época, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos adquiere este tipo de protecciones humanitarias, que es el asilo político, que básicamente consiste en que una persona que tiene miedo de sufrir consecuencias en el país donde pide refugio, pues no puede ser enviado pues a su país de origen, y en eso consiste la protección de los asilos políticos. Hoy en día tenemos normas federales que pues rigen su aplicación, los requisitos y cómo se va a desarrollar el asilo político. Hoy en día realmente pues tenemos un año bastante distinto. Pues es conocido por todo que tenemos crisis humanitaria, no solamente en países de Centroamérica y Sudamérica, sino también de otros continentes igualmente, que vienen a los Estados Unidos para proteger su integridad, salvaguardar su vida de ellos y de sus familiares. Y el asilo político se puede presentar de varias maneras. Existe un incentivo que las personas para hacerlo de una manera ordenada, una manera pues que pueda beneficiar a la mayor cantidad de personas. Existen ciertos tipos de a través del CBP, de programas migratorios, donde se puede presentar. Igualmente nos vamos a enfocar el día de hoy las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos y cómo pueden aplicar al asilo político. Y vamos a empezar con el asilo defensivo, que son las personas que están entrando por frontera. ¿Ok? En una mayoría de los casos, el asilo defensivo es un tipo de procedimiento adversario. ¿Qué significa un procedimiento adversario? Es tal como lo vemos en televisión. Va a estar dirigido por un juez de inmigración que va a tener su toga, tal como vemos en televisión, en un estrado, donde él va a tomar una decisión en cuanto a la aplicación de asilo político de ese aplicante. Igualmente va a existir un fiscal que está representado por el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, donde van a haber preguntas para revisar la elegibilidad de esa persona en cuanto al asilo político. Y el proceso se inicia con llenando una aplicación que se llama I-589, que es la solicitud de asilo político y withholding or removal, detener la deportación, y también contra la Convención en contra de la tortura. Así se comienza la aplicación. Va a haber una persona que va a ser líder de esa aplicación, y si esa persona se encuentra casado y tiene hijos solteros menores de 21 años, va a poder incluir en esa misma aplicación como derivado a su cónyuge y a sus hijos, nuevamente solteros y menores de 21 años. La aplicación consiste alrededor de 12 páginas, y vas a tener que explicar los motivos por qué tienes miedo de regresar a tu país de origen, si has sido víctima de alguna persecución. Vas a tener que explicar todo eso ahí. Aunque inmigración no exige
que tienes que presentar evidencia. La manera correcta de presentar una solicitud de asilo político es corroborando, ¿ok? A través de una declaración. Procura ser lo más detallista en que tú puedas en cuanto a los acontecimientos, los sucesos que te sucedieron, que te hicieron pedir asilo político aquí en los Estados Unidos. Existe una concepción muy general que se puede pedir asilo político porque vengo de países que son comúnmente conocidos por tener problemas políticos, por tener problemas económicos, y ese no es el caso. Para pedir asilo político y ser beneficiario de una aprobación de asilo político, únicamente lo pueden hacer aquellas personas que son refugiados, ¿ok? Que tienen un miedo pues de regresar a su país de origen porque ya han sido víctimas de persecución. Y eso tiene que ser en base a su religión, tiene que ser en base a su nacionalidad, tiene que ser en base a su opinión política y a su membresía en un grupo en particular. Esas son las 5 categorías que una persona se puede hacer, puede presentar una solicitud de asilo político. Que un país no tenga oportunidades para esa persona, el aplicante o sus hijos, no va a ser un factor que pueda una persona aplicar al asilo político. Eso es lo que se conoce como solicitante de asilo económico, que eso no es protegido por el asilo político. Aquellas personas que están buscando oportunidades, mejores oportunidades en los Estados Unidos, desafortunadamente no está protegido. No debería ser así, pero es la manera como funciona. Nuevamente voy a repetir este punto porque goza de un poquito de complejidad y únicamente pueden pedir asilo político a aquellas personas que son refugiados, aquellas personas, y basado en su opinión política, en su membresía en un grupo en particular. Esta es una categoría bastante amplia, porque aquí entran víctimas de opresores políticos, aquí entran mujeres que son víctimas de la violencia, de las gangas por su cónyuge, aquí entran opositores, y es una clasificación bastante amplia donde pues todos los que no entran por otras categorías muy potencialmente pudieran entrar bajo este renglón. Esta parte goza de una parte técnica que es importante pues hacerlo bien. Lo importante de todo esto es tratar de incrementar el éxito de tu aplicación lo más que se pueda. Otro aspecto importante del asilo político es que tienes que presentarlo dentro de un año. No importa si tú llegaste con visa a los Estados Unidos, por ejemplo, con una visa de turista y te dieron 6 meses, o si tú entraste por la frontera, tú tienes un periodo de un año para presentar una solicitud de asilo político. Si lo haces después de un año, muy potencialmente tu asilo político no va a llegar a ninguna parte, al menos que tengas una excusa por qué no presentaste tu asilo dentro del año. Son causas excepcionales, enfermedades, o cosas por el estilo que te impidieron hacer tu asilo dentro del año. Recuerda que y el año empieza a correr cuando tú tocas piso estadounidense. Es muy triste ver muchas personas que se les escapa ese tiempo y pues no hacen su solicitud de asilo político dentro del año porque ellos piensan que es cuando lo llamaron a corte o cuando inmigración le da los papeles o cuando lo citan a una orden de supervisión y se presentan, es cuando empieza a correr el tiempo y no es así. Cuando el aplicante pisa suelo estadounidense, comienza a transcurrir el periodo de un año para hacer la solicitud de asilo político. Es muy importante que se recuerden y si yo quiero que ustedes se queden con algo el día de hoy, es precisamente pues eso de que una solicitud de asilo político hay que presentarla dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos, no importa la manera como tú ingresaste. Con esto vamos a llegar a un corte comercial y vamos a regresar con un nuevo segmento. Vamos a hablar ahora del asilo afirmativo que se presenta a través del USCIS. Vamos a hablar también del permiso de trabajo y muchas otras cosas importantes. Ya regresamos en unos minutos y vamos a un corte comercial. Migración al día. Migración al día. Soy el abogado Carlos Calzadilla y estamos de vuelta en tu segmento, en tu programa de Inmigración al Día y estamos hablando el día de hoy del asilo político y en este segundo segmento vamos a conversar acerca de otro segundo tipo de asilo político que conocido como el asilo afirmativo que se lleva a través del servicio del USCIS, de USCIS, y igualmente vamos a hablar de cómo se tramita el permiso de trabajo y en qué momento puedes hacerlo. Y ya explicamos anteriormente que era un asilo defensivo que se presenta ante la Corte de Inmigración dentro del periodo de un año. Básicamente el juez de inmigración, una vez que se presente la solicitud de asilo, va a ordenar una audiencia individual o una audiencia de mérito, como se conoce en español, donde el juez va a decidir tu asilo.
Ahora, en este segundo segmento, vamos a entrar en la clasificación del asilo afirmativo. Aquellas personas que no entraron por frontera, aquellas personas que entraron con una visa, fueron admitidas a los Estados Unidos, muy potencialmente van a poder hacer su asilo político si no se encuentran en un procedimiento migratorio a través del servicio de UCIS. Puedes presentar tu aplicación, va a ser la misma, se llama la formulario I-589, que no tiene ningún costo, hacerlo es totalmente gratuito. Ahí vas a anexar tu certificado de nacimiento, vas a anexar tu pasaporte, nuevamente, evidencia que tenga la tendencia de corroborar tu declaración, aunque no es exigido por inmigración. La manera ideal de presentar un asilo es a través de evidencias que corroboren tu declaración, juega un papel bastante importante. Existen, por decirlo de alguna manera, dos tipos de evidencia. Evidencias principales, llamémoslas de alguna manera, que pudieran ser denuncias en la policía, récord de hospitales, posiblemente fotografías, videos, recortes de prensa, noticias y tipo de evidencia por el estilo. No todas las personas en un caso de asilo político fueron a un hospital o pusieron una denuncia. En muchas circunstancias, el Departamento de Seguridad Nacional pudiera admitir evidencias de declaraciones de personas que conocieron la condición de esa persona, la persecución que sufrieron, los daños que sufrieron y pudieran hacer algún tipo de declaración en cuanto a esa persona. En algunas ocasiones suele ser importante hacer ese tipo de declaraciones. Otro punto importante del asilo es que los daños no se incluyen únicamente a un disparo o a un cuchillo o a una persona que fue prisionero político encarcelado por un largo periodo de tiempo en un calabozo. Los daños también son psicológicos, los daños son mentales también, y no únicamente se van a la parte material. Por eso es importante evaluaciones que se pueden realizar, darle peso a tu caso y probar los elementos del asilo que nosotros queremos hacer a través de nuestra entrevista. En este caso del asilo afirmativo, que ya no va a ser al frente de un juez de migración, porque recuerda que no estás en proceso migratorio, sino va a ser al frente del UCIS, va a ser en una oficina de migración. No es un proceso, un caso de asilo afirmativo no es un proceso adversario, lo que quiere decir que tú vas a tener la oportunidad de exponer tu caso de asilo político, el oficial de migración no está en contra tuya y tú vas a poder desarrollar tu caso, y el oficial de migración generalmente hace preguntas de seguridad y preguntas de tu caso de asilo político, y en algunas circunstancias emite una decisión o te envían tu decisión, te llega por correo. De ser aprobado, felicitaciones, tú vas a ser ahora un asilado en los Estados Unidos. Y si tienes más de un año viviendo en los Estados Unidos, ahora vas a poder aplicar a la residencia, que va a ser buenísimo porque nuevamente, si tienes un año de presencia física en los Estados Unidos, al día siguiente de tu aprobación ya pudieras aplicar, a tu residencia y también a los derivados. Por ejemplo, si presentaste a tu cónyuge e hijos, lo vas a poder hacerlo. Ahora, si no los incluiste o si tu cónyuge y tus hijos solteros menores de 21 años que nombraste en tu aplicación, ojo, no incluiste, pero nombraste en tu aplicación, puedes pedirlo en un periodo de 2 años con posterioridad a la aprobación de tu asilo político. Ya puedes tener un permiso de trabajo por aprobación de asilo político, ya no va a ser un asilo en trámite, sino aprobación, y nuevamente vas a poder aplicar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía de los Estados Unidos. Otro aspecto importante del asilo político afirmativo que se lleva es que una vez que tú presentas tu aplicación del asilo político, se activa un reloj de 150 días. Cuando tú presentas tu aplicación de asilo político, vas a tener un recibo. Ese recibo va a indicar la fecha que fue recibido esa solicitud de asilo político. Cuando esa fecha suma 5 meses o 150 días, vas a poder aplicar al permiso de trabajo, que otra buena noticia es que están surgiendo bastante rápido. En mi oficina vemos como algunos permisos de trabajo llegan en cuestión de 3 semanas, en algunas ocasiones hasta mucho antes. Tengo un caso que se demoró 4 días un permiso de trabajo. Claro, esta es la excepción y no la regla general, pero bueno, quiero compartir con ustedes pues como un detrás de cámara, cómo es en una oficina de leyes el asilo político en los Estados Unidos. Recuerda que los derivados de la aplicación también se pueden beneficiar de su permiso de trabajo, que a la vez pueden igualmente tener un seguro social, van a poder trabajar libremente. Son muy importantes para el desarrollo de una persona aquí en los Estados Unidos. Finalmente, por este segmento, vamos a querer hablar de cómo es la entrevista o cómo es la corte de inmigración.
para continuar hablando del proceso de un asilo político, para contarle un poco del detrás de cámara cómo funciona. Generalmente, un juez de inmigración agenda alrededor de 2, 3, 4 horas para un juicio de asilo político y básicamente consiste donde uno, el abogado de inmigración, hace preguntas a su cliente con la tendencia a demostrar los elementos del asilo que no son otros que persecución. A nosotros nos gusta demostrar en base a qué se debe esa persecución, nuevamente si es por religión o si es por pertenecer a un grupo en particular, si es por su nacionalidad o cualquier uno de los 5 elementos que establece la elegibilidad para un asilo político. Una vez que el abogado hace todas esas preguntas, después la fiscalía, el Department of Homeland Security, hace también preguntas igualmente, que es lo que se conoce como la parte de examinación, todo este conjunto, donde se examina pues a las partes. El juez también interviene en algunas circunstancias en el proceso y él también tiene la libertad de hacer preguntas. Y una vez pues que termina esta parte de examinación, se hacen las conclusiones del caso, la fiscalía hace sus conclusiones, el respondent o el aplicante también hace su conclusión, nosotros los abogados lo hacemos y el juez toma su determinación. En algunas ocasiones él emite pues o indica que va a emitir su sentencia y nos va a llegar por correo. En otras circunstancias los jueces emiten sentencias al mismo momento. Esa es la Corte de Inmigración. Recuerda que todo esto tiene intérprete, no te tienes que preocupar por el inglés. La Corte de Inmigración provee intérprete para los juicios de asilo político. Ahora cuando vas con USCIS, tú tienes que llevar tu intérprete, al menos que las autoridades migratorias te indiquen lo contrario, que ellos van a proveer un intérprete, pero va a ser tu responsabilidad y de tu abogado llevar tu intérprete. Igualmente, un asilo afirmativo se demora alrededor de 2, 3 horas, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y pues en esta oportunidad recuerda que no es un asilo defensivo, no es un procedimiento adversario a que tú vas a tener la oportunidad pues de desarrollar tu historia. Vas a encontrarte con oficiales de inmigración que hacen preguntas más específicas en cuanto a la persecución, en cuanto a los daños sufridos, o vas a tener un oficial que te va a permitir pues narrarle su historia. Generalmente funciona una de esas maneras y el oficial te pudiera responder al final de la entrevista si te aprueba tu asilo o te difiere tu caso a una corte de migración o toma cualquier otro tipo de decisión. Si tu caso no es aprobado, el oficial de migración generalmente difiere la decisión, él se reserva a tomar una decisión y emite a la Corte de Inmigración para que ellos tomen una decisión en caso de tu asilo político, que ya aquí entras en procedimiento de deportación. Esto es Migración al Día. Soy el abogado Carlos Calcedilla. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Migración al Día. Migración al Día. Otro aspecto importantísimo del asilo político que queremos dejar claro el día de hoy y que tú te lleves esta información a tu hogar el día de hoy es cómo es el tiempo de trámite. La realidad es que hay millones de personas, tanto en Corte de Inmigración como a través del servicio de UCIS, solicitando asilo político. Y el tiempo de espera en algunas circunstancias, estamos hablando de múltiples años ante el servicio y muy posiblemente habrás escuchado a personas que tienen 6, 7 años esperando por su entrevista de asilo político. Entre los factores de esta demora, de estos trámites migratorios, entre uno de los factores que afecta es que inmigración cambió las prioridades de quienes son llamados primeros a entrevista. Para desfomentar el fraude, las personas que estaban aplicando recientemente a asilo político son llamados de conformidad con inmigración a entrevistas. ¿Qué quiere decir con esto? O en otras palabras, las personas que están aplicando ahora inmigración son llamados primero a su entrevista de inmigración y en unas posteriores prioridades, las personas que ya tienen esperando años, que no están recientemente, son dejadas en otras prioridades con inmigración y son llamadas después. Por eso vamos a ver personas que tienen varios años, como dije hace un momento, y te lo vas a encontrar muy posiblemente que tienen 6, 7 años, 5 años esperando por su entrevista de asilo político. Es común. Esperemos pues que inmigración pueda remediar estos tiempos pronto para que pues las autoridades migratorias puedan adjudicar todas estas aplicaciones lo más pronto posible y las personas de ser aprobadas pues puedan acogerse al asilo político, pedir a sus familiares, aplicar a residencia y todos los beneficios que ello trae. Igualmente en la Corte de Inmigración encontramos que hay
según cifra de migración, entre 3 a 4 millones de personas en corte de inmigración en los Estados Unidos, el cual hace que en algunas jurisdicciones el tiempo de espera sea años. Especialmente estados como Texas o la Florida, entendemos que el tiempo de espera suele ser un poco largo. Aquí en Nueva York, la jurisdicción donde yo me encuentro, en algunas circunstancias pudiera ser el tiempo no tan largo como eso, pero igualmente pudiera presentarse. Y ya llegando ya a la final de este programa el día de hoy, existen beneficios migratorios en base a que tenemos una administración realmente abocada a la causa inmigrante. Tenemos una administración que realmente está dando muchos beneficios a la comunidad inmigrante y pues lo podemos sentir. Vemos como la comunidad colombiana, ecuatoriana, países de Centroamérica y del Caribe, tenemos programas de reunificación familiar, tenemos parol, tenemos TPS para múltiples países suramericanos y también centroamericanos y del Caribe, como por ejemplo Haití, el caso de Venezuela, y esperamos también pues que Ecuador también pues, pueda incorporarse también a todos estos programas de TPS que tanto alivio traen a nuestra comunidad. Lo que quiero decir con esto es que vivimos un ambiente de migración bastante favorable, por al menos esa es mi opinión en cuanto a lo que podemos percibir en la Corte de Inmigración y ante el Servicio de Inmigración UCIS, ese ambiente favorable con inmigración, entre esos beneficios que están dando a aquellas personas que no califican a un asilo político, aquellas personas que bien sea porque se les fue el año o no tienen un caso de asilo político, como demostrar persecución, daños, tortura y todo lo que conlleva los elementos del asilo político. En muchas ocasiones, la Corte de Inmigración quiere concentrar sus recursos en personas que son una prioridad para inmigración, aquellas personas que tienen antecedentes criminales, como son los terroristas, los sex offenders, las personas que andan con tráfico de droga. Y todas esas personas que tienen antecedentes migratorios son la prioridad del sistema judicial migratorio. Esas son las personas que inmigración quiere utilizar, sus jueces, sus fiscales, aquellos inmigrantes que no tienen antecedentes criminales, aquellos inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos a hacer las cosas bien, ahora tienen hijos, ahora sus hijos están en la escuela y no han hecho otra cosa que hacer las cosas bien en este país, no necesariamente son una prioridad para inmigración y en muchas circunstancias los fiscales de inmigración pudieran acordar con su abogado terminar los casos. Igualmente aquellas personas que son beneficiarios del TPS también, que no tienen un caso de asilo político o no tienen otra defensa que hacer en la Corte de Inmigración, la Fiscalía pudiera terminar la Corte de Inmigración, lo que significa en otras palabras que ya no vas a estar nuevamente en proceso, sino la Corte va a cerrar tu caso. Dependiendo del estatus migratorio de esa persona, va a depender ahora qué va a suceder, si puede hacer una petición familiar o puede acogerse a otro tipo de estatus migratorio. Va a ser importante revisar cada caso en particular. Aquí es donde es importante tener un abogado de migración que coordine contigo, vaya contigo de la mano con todo este proceso migratorio, con todo este trámite migratorio, porque juega un papel importantísimo. Nuevamente hicimos todo este programa de Migración al Día con todo el cariño del mundo. Esperemos que te lleves todo esto, información valiosísima, este pequeño detrás de cámara que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Nuevamente, mi nombre es Carlos Calzadilla, soy abogado de inmigración y mi oficina está ubicada en el corazón del distrito financiero de la ciudad de Nueva York. Estamos en el downtown de Manhattan, muy cerca de las cortes de inmigración de las que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York. Queremos conocerte, queremos conocer de tu caso, queremos conocer a tus familiares, queremos hacer una estrategia contigo. En nuestra oficina nos especializamos únicamente en trámites migratorios, es exclusivamente lo que hacemos y esto es Migración al Día. Soy tu abogado de migración, Carlos Calzadilla, y nos vamos a ver en otro siguiente episodio de nuestro canal de televisión Macro Digital TV. Macro Digital Televisión presentó Migración al Día.